Bueno, buenos días para todos. Buenos días para todos. Agradezco la presencia de todos ustedes aquí en este momento tan importante para mí. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este momento y por el futuro trabajo que voy a realizar por el país, por las víctimas, por la paz, por la reconciliación. Es importante que ustedes sepan que salí de la prisión por pena cumplida. No solo cumplí el máximo de la condena, sino que hice 18 años. En Justicia y Paz la pena máxima es de 8 años. Por argucias de algunos intereses políticos, estuve privado de la libertad mucho más tiempo del que me correspondía hacer. No salgo porque me hayan otorgado o dado algún beneficio como el de la gestoría de paz. El señor presidente de la República me designó gestor de paz muy amablemente, cosa que agradezco la oportunidad para poder trabajar por el país. Y básicamente el levantamiento de órdenes de captura en mi contra se hace porque cumplí. No le debo nada a la justicia colombiana, no le debo nada a la justicia de ningún país del mundo. Así que ahora que he recuperado la libertad, esa gestoría de paz que me impidieron ejercer por una prolongación ilegal y arbitraria de la privación de mi libertad, hoy empezaré a trabajar en ello. De hecho, ayer un juez constitucional, a través de un habeas corpus, ratificó que efectivamente se estaban violando mis derechos fundamentales por el IMPEC y decidió compulsarle copias a los directivos de la cárcel La Picota del IMPEC por prolongación ilegal y arbitraria de la privación de mi libertad, tal como se los dije hace un momento. Estoy a disposición del señor consejero comisionado, doctor Oti Patiño. Ya estuve hablando con él en días pasados. En el día de hoy tendremos una reunión para poder programar y organizar todo lo que tiene que ver con la agenda de paz que debo desarrollar en el país. Quiero enviarle un mensaje a las víctimas inicialmente de reconocimiento y disculpas. Quiero comenzar diciéndole a las víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia, de las cuales tengo responsabilidades y de la cual los hombres y mujeres bajo mi mando tuvimos responsabilidades, que no hay justificación alguna para el daño, para el inmenso dolor y sufrimiento que les causamos, las atrocidades cometidas. Reconozco ese intenso dolor y pido perdón por ello. Mi regreso a Colombia no sanará esas heridas. Hay dolores y daños que son irreparables, pero sí aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a empezar a cicatrizar esas heridas. He comprometido el resto de mi vida a dedicarlo precisamente a que no se vuelvan a repetir estos hechos, a que la verdad que ellos necesitan sea contada, a que sus seres queridos aparezcan donde hayan quedado desafortunadamente en el transcurso de este conflicto. Y ese compromiso es un compromiso moral, no le debo nada a la justicia humana, es un compromiso con mi conciencia, con Dios, con el país, con las víctimas, con todos ustedes, y ruego a ustedes que nos acompañen en esta labor, porque esta labor no se construye
de manera unitaria, es un trabajo conjunto, una construcción diaria. Así se construye la paz. Un mensaje también quisiera enviarle a los rearmados. Aquellos que consideran la violencia como el camino hacia la solución de los problemas, le digo que el conflicto armado solo trae más dolor, sufrimiento. No importa quién gane la guerra, todos perdemos en esa guerra, nadie la gana definitivamente. Los invito a dar un paso, a construir conjuntamente espacios de diálogos, de negociaciones que permitan el desmonte de todas estas estructuras, el fortalecimiento de la institucionalidad, de la democracia, de la paz total y especialmente el desmonte de los factores de persistencia del conflicto para que no se vuelva a repetir. Al país, al pueblo colombiano, les prometo que utilizaré esta segunda oportunidad para contribuir positivamente a nuestra sociedad, a la paz total, a la reconciliación, a la no repetición. Espero poder contar con el apoyo de todos ustedes, de todo el pueblo, de todas las víctimas. A los políticos del país, a los líderes políticos, a los pesos y contrapesos políticos, les digo que reitero mi respeto a las instituciones, mi compromiso con la paz. Los invito a aquellos que fueron aliados, amigos en la guerra, que hoy desafortunadamente me ven como sus enemigos, que no tengo ningún ánimo de revancha, de venganza, de retaliaciones. Los invito a que seamos amigos en la construcción de la paz. La paz no la podemos construir solos, la paz se construye entre todos los que tuvimos responsabilidades por acción o por omisión dentro del conflicto armado colombiano. Y es importante que todos ellos puedan apoyar, puedan participar. A la justicia, a las instituciones de justicia del Estado, reitero mi compromiso, reitero mi respeto hacia ellos y hacia sus decisiones. Entiendo que hubo muchas presiones políticas, hubo manipulaciones de la justicia para mantenerme privado de manera ilegal y arbitraria durante mucho tiempo. Este mensaje no es un ejemplo ideal para aquellos que piensan dar el paso hacia la construcción de paz, aquellos que están dispuestos y tienen voluntad de avanzar, porque el mensaje que se manda con ello es que el Estado no cumple, que las instituciones no cumplen, pero en este caso hemos logrado que se cumpla, hemos recurrido a la justicia, a las diferentes instancias y logramos que la justicia cumpla. En cuanto a el cierre de las negociaciones con todos los actores, es importante poder definir un sistema de justicia restaurativa, transicional, que le ponga punto final, que sea una justicia de cierre para todos los actores del conflicto. Recordemos que tenemos un solo conflicto armado con diferentes actores. Por lo tanto, si es un solo conflicto armado, la diferenciación que se hace se convierte en un factor de persistencia del mismo conflicto. Este básicamente es la intervención que quería hacer. Les cedo la palabra a ustedes para que puedan hacer las preguntas que deseen. Señor Mancuso, Un momento. Vamos a elegir inicialmente 5 preguntas. Yo voy a escoger los medios y lo hacemos en el mismo orden en que yo los escoja, ¿vale? Entonces, por favor, los medios que quieran hablar, levanten la mano. RTBC. Por acá, RTBC. Por acá, un momento. 2, Caracol Radio. Caracol Radio, Blue Radio, El País.
4. ¿Dónde está semana? 5 semanas. 5 inicialmente. RTBC. 5 inicialmente. En el mismo orden en que los nombré, por favor. Gracias. Señor Mancuso, buenos días. Mauricio René Pichot, RTBC Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias. Cuando usted habla de todos esos actores políticos que fueron sus amigos en la guerra, sus cómplices en la guerra, que además implementaron argucias políticas y judiciales para no dejarlos salir, usted tiene y va a decir, por favor, díganos los nombres de todos esos políticos. Yo creo que el país necesita de una vez por todas desenmascarar a todos esos factores políticos, empresariales, industriales que estuvieron detrás de la guerra con ustedes. La verdad es importante, pero seguiré comprometido y contándola en sede judicial, no a modo de venganza, de retaliación, para que se utilice como un arma política, como un arma de guerra. Entonces, por favor, no me pidan que le cuente nombres, todos los conocemos, sabemos quiénes son, y ellos saben, quienes me escuchan, quiénes son. ¿Hay un expresidente de esos nombres? Por supuesto que sí, sí. Álvaro Uribe Vélez. Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos. Yo vi un trino de él esta mañana que decía algo así como que me habían dado un beneficio y a los demás no le dieron un beneficio. Él tiene que esperar los acontecimientos para que pueda ver lo que va a suceder. Pero efectivamente yo no he recibido beneficios. Yo he salido en libertad por pena cumplida. Eran 8 años, hice 17 años, 11 meses privado de la libertad. Debía haber salido hace varios años y no pude hacerlo porque hubo presiones y manipulaciones de esa justicia, tanto en los lugares donde estuve, aquí por fuera, y esa situación prolongó esa privación de libertad. Entonces, el expresidente Uribe lo invito a que construyamos. Yo no vengo a tomar retaliaciones o venganza. En el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo, siempre se los he contado con absoluta claridad. Y hoy lo invito para que seamos aliados. Él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político, un gran poder político en el país y puede ayudar mucho a las bases de la construcción de la paz total. Su política de seguridad democrática se basó en el miedo, en la violencia, en el terror. Básicamente el nombre mismo lo dice, una política de seguridad democrática, y hoy él puede ser uno de los grandes artífices que apoye a este gran acuerdo nacional que nos conduzca a lograr la paz, la reconciliación y especialmente la no repetición. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Salvatore, buenos días. Cristina Navarro de Caracol Radio. Cristina, buenos días. Quisiera preguntarle cuáles van a ser sus primeras actividades o sus primeros pasos como gestor de paz y si mientras la Corte Constitucional derime el conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz, usted va a estar en el país o va a salir de Colombia. No, yo voy a continuar en Colombia. Tengo algunas invitaciones de universidades en Europa y en otros países del mundo, pero que uno jamás alcanza a sentir el gran dolor que le causó a las víctimas y a esas madres llorar y a esos hijos reclamar y sentir ese dolor. Ustedes, en aquel momento, algunos medios decían que yo me había convertido en una plañidera, y disculpen que todavía me afecte, pero es lo único que me afecta durante todos estos años en las peores privaciones y condiciones de libertad. Nada de eso me afectó jamás. Me afectaba sentir el dolor de la víctima y que se siga repitiendo. Entonces, a partir de ese momento, ese Mancuso cambió y ese Mancuso hizo una promesa y dijo, esto no tiene por qué volver a repetirse. Y esa fue la decisión que me hizo cambiar. Gracias, gracias, señor Mancuso. Dos cositas. ¿Cómo ve usted, digamos que usted es un hombre que estuvo en el conflicto, que lo vivió, que participó de manera activa en el conflicto? ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en este momento en el país? Digamos que hay una situación bastante compleja, departamentos tomados por disidencias, por grupos criminales, incluso ninguno con razón política, pero están tomados y las poblaciones tienen que caracterizarse, hay miedo, hasta el vehículo o el transporte de la señora vicepresidenta es atacado, soldados muertos en campos minados, que, digamos, ¿cómo observa usted eso? ¿Cómo está el país? Para usted, ¿cómo está el país a partir de su experiencia? Y aparte,
cómo va a ser su vida, es decir, de aquí en adelante cómo va a ser su vida. Como gestor de paz, va a recibir alguna bonificación, un sueldo, siente miedo por su seguridad, obviamente por las razones en las que nos encontramos. Sí, ¿cómo va a ser su vida? Bueno, inicio por sus últimas preguntas. Por supuesto que como ser humano siento miedo. Decir que no sentiría miedo por las situaciones que pueden suceder, porque no se pueda lograr a través de las instituciones del Estado las condiciones necesarias para cambiar lo que hoy representa el conflicto para Colombia, me produce temor, pero también me llena de mucho compromiso y plena voluntad para avanzar, continuar y lograrlo. Yo durante el transcurso del conflicto y de la vida, especialmente cuando llegué a Estados Unidos, a mí me iban a dar un nivel de condena que equivalía a 13 cadenas perpetuas. Yo jamás se lo conté a mi familia para no preocuparla, pero luché, y no solamente ese fue uno de los casos, sino muchos que se presentaron en mi vida, hasta que logré conseguir que las circunstancias adversas cambiaran y poder lograr los objetivos que estaba buscando. Yo estoy absolutamente convencido que en Colombia podemos alcanzar la paz. Yo observo hoy con preocupación que tenemos un solo conflicto armado que se ha dedicado a negociar con los rebeldes, pero los no rebeldes se han dejado de lado, y los no rebeldes representan el 70% de los actores que controlan los territorios en Colombia hoy. ¿Qué significa esto? Que el 70% de la violencia se genera a partir de esos actores no rebeldes, y que ellos controlan ese 70% de lo que es el país. Ahora, si desmovilizáramos mañana a la FARC, a los rearmados de la FARC, al Estado Mayor Central, al ELN, ¿qué va a suceder con esos territorios? Pues ya todos conocemos la experiencia vivida, y es que esos territorios van a quedar en manos de los rearmados no rebeldes. Entonces, la solución es integral, es con todos. Si nosotros no involucramos a todos esos actores y les damos, por eso les decía que hoy la diferenciación ideológica y política no se alcanza a diferenciar entre ellos. Ninguno de ellos lucha por tomarse el poder, y ninguno de ellos lucha para evitar que el otro se tome el poder, como sucedía anteriormente. Hoy se financian todos de las mismas economías legales e ilegales. Hoy todos controlan territorios con los mismos modus operandi. Los órdenes sociales que creamos en la zona siguen siendo los mismos. El manejo que le dan a ellos siguen siendo los mismos. Entonces, hay ciertas variantes, por supuesto, situaciones que han cambiado y que es necesario entrar a trabajarla con el gobierno nacional, con la oficina del alto comisionado y con quienes estén al frente de estas negociaciones, para que estos hechos y estas situaciones se desmonten y no se siga repitiendo el conflicto, pero hacia allá vamos. Ahora, el compromiso actual es con las víctimas inicialmente, hasta el final, hasta los últimos días de mi vida. Espero que nos alcance para lograr todos estos objetivos, pero también reencontrarme un poco ahora en un principio con mi familia. Son 18 años sin vernos, tengo nietas, nietos que no conozco. Una nieta viene hoy llegando, me dice que está de vacaciones, tiene 6 años y que ella quiere dormir conmigo y acompañarme durante los días que le restan de sus vacaciones. Y le he dicho que sí, que por favor venga, que será un gran aliciente y un hecho que me va a llenar de más fortaleza para continuar con todos estos compromisos con la paz y la no repetición. Un momento. Por favor. No hay problema. Tres más. Por favor. Un momento. Uno, dos, tres. No, era ella. Ah, era ella. Déjala que pase. Gracias. En su momento la Procuraduría, a través de la tutela, pidió que tumbaran su admisión en la JEP. Usted
la verdad. ¿Sigue pensando lo mismo? Lo que pasa es que desafortunadamente la procuradora, la doctora Cabello, con unos argumentos traídos de los Cabellos, hizo una apelación a una situación que la misma JEP le contestó que no era viable, que no era coherente y que no era posible interponer ese recurso de la forma como ellos lo hicieron y las pretensiones que tenían al respecto. Entonces, por eso fue algo que no prosperó. ¿Quién? Salvador Marcos, ¿cómo está? Muy Estefanía Mira Serantes de Inews. Estefanía, mucho gusto. Por encima de toda esta información que hoy hemos escuchado aquí, todo el tema protocolar y lo que usted va a hacer, yo quiero hacer una pregunta de persona a persona, de humano a humano. Sé que hay un conflicto armado en nuestro país, hablamos de las víctimas, de lo que va a suceder con usted. ¿Cómo está la relación con usted mismo hoy? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, repito, la paz es una construcción diaria y si no estamos reconciliados con nosotros mismos, es imposible que podamos reconciliarnos con los demás. Yo hace tiempo me reconcilié conmigo mismo, con Dios, con la vida. Ya no considero a nadie que es mi enemigo en absoluto. Somos cambiantes y las circunstancias nos llevaron a cometer ciertos hechos, ciertas acciones, a tener responsabilidad en hechos horribles, atroces. Pero el compromiso hoy es que esto jamás se vuelva a repetir. Con eso nadie gana, todos perdemos. Entonces, esa ha sido mi situación personal. Señor Salvatore Mancuso, quería preguntarle en principio por el tema del expresidente Andrés Pastrana, que fue, digamos, muy cuestionado y muy crítico en la JEP, pero señalando directamente usted que presentara las pruebas y más allá de los señalamientos, ¿usted tiene pruebas realmente, lo va a hacer en alguna instancia contra él? Y también le pregunto por Ernesto Samper, porque usted en algún momento señaló y advirtió que el gobierno de él en su momento tuvo responsabilidad de una falsa movilización del que está en mora Samper también de dar explicaciones al país. Bueno, ustedes habrán visto, por ejemplo, que en los nuevos actores armados no rebeldes existen muchachos, hombres, mujeres que se desmovilizaron del EPL, pasaron a las autodefensas, luego pasaron por las guerrillas y ahora entraron al ejército gaitanista o a las autodefensas conquistadoras de la sierra, por poner un ejemplo. Llevan encima 4 o 5 desmovilizaciones. Y para uno tener encima 4 o 5 desmovilizaciones es un índice bastante claro, bastante certero de que no funcionaron esas negociaciones, de que hubo incumplimientos por parte del Estado, que hubo responsabilidades por los diferentes mandatarios de turno, por acción o por omisión. Aquí no vamos a señalar, porque dije que en sede judicial lo haríamos cuando tengamos alguna situación, pero el conflicto armado era y sigue siendo desarrollado por actores ilegales. Nosotros no íbamos a notaría a certificar o a notarizar que hicimos un acuerdo, éramos actores ilegales. Jamás pensamos que nos íbamos a enfrentar a una justicia transicional. Pensábamos en aquel momento, muy alegremente, sin medir las consecuencias, que iba a haber un indulto, una amnistía, como había ocurrido históricamente en los años anteriores. Entonces, jamás se llevaba un registro escrito de estas situaciones. Que quedaron registros, que quedaron pruebas, sí, afortunadamente, y las que han quedado las entregamos, pero el resto son testimonios y son pruebas contundentes que muestran cuánto fue las votaciones que tuvieron anteriormente y las que tuvieron cuando las autodefensas lo apoyaron a los diferentes candidatos. Entonces uno ahí puede sacar la correlación, que fue lo que hizo la Honorable Corte Suprema de Justicia con todos aquellos aforados o congresistas, para ponerle un nombre más claro, congresistas que tuvieron vínculos en relación con la autodefensa. Cogieron, hicieron las comparaciones, se dieron cuenta que efectivamente lo que estábamos diciendo era cierto y de esa manera se logró corroborar y verificar con pruebas claras que efectivamente le dimos apoyo a muchas personas en el país. Caso concreto Pastrana, ¿se le dio el apoyo a Pastrana? En sede judicial hablaremos de todos esos temas. Bien, Pedro. Quería preguntarle si usted ha tenido alguna
conversación con el presidente Gustavo Petro pues, sobre su gestoría de paz. Y segundo, el tema de los jefes que aún continúan en Estados Unidos, caso Berna y otros. ¿Usted va a hacer algún tipo, va a velar por ellos o va a hacer alguna función por ellos que se vienen en Estados Unidos? Mire, esa es una maravillosa pregunta. Uno, porque yo leí y escuché intervenciones del señor presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego, con relación a que él, de manera muy bondadosa y amable, me ha invitado a que cuando estuviese en libertad nos reuniéramos en su oficina o en la Casa de Nariño, no sé exactamente dónde, no recuerdo, pero lo dijo. Y yo quiero agradecerle esa invitación, digamos, poder reunirnos para poder hablar de la paz, de la reconciliación, de la paz total. Yo acepto esa invitación amable, benévola del señor presidente de la República. Ya salí, ya estoy en libertad. Ayer en la tarde logré, por pena cumplida, salir en libertad y espero que el señor presidente entonces me diga la fecha y la hora y el lugar para poder adelantar esta reunión que nos conduzca a este diálogo que va básicamente y va a referirse sobre la consecución, el logro, la manera de lograr esa paz total con todos los actores del conflicto. Con relación a la otra pregunta que me hiciste, que tiene que ver con algunos excomandantes extraditados en Estados Unidos, y tenemos que recordar que no solamente existen en Estados Unidos en este momento 3 comandantes o excomandantes de autodefensa extraditados, que son Ramiro Banoy, Diego Fernando Murillo Bejarano y Don Mario. Don Mario se llama Rendón, Daniel Rendón Herrera. También está Simón Trinidad de la FARC. Simón Trinidad lo extraditaron un diciembre del año 2004. Es muy importante que Simón Trinidad y que los otros comandantes de autodefensa, Don Berna, Cuco y Daniel Rendón, y Otoniel, perdón, allá está Otoniel. Es muy importante que Otoniel pueda participar de estas negociaciones que se vislumbran en el camino, que puedan aportar, porque tienen muchísimo conocimiento de lo que sucedió. Estos procesos, hay muchas personas que le tienen temor, y le tienen temor porque hay muchos intereses y muchas personas que viven del conflicto armado, de la guerra. Pero en este momento histórico, cualquier proceso de negociación con actores armados ilegales tiene que pasar por un tema de justicia restaurativa, de justicia transicional. Y al pasar por ese tema de justicia restaurativa y transicional, necesitamos resguardar, velar por las garantías de las víctimas. Y esas garantías pasan por la verdad. Y hay mucha gente que sigue teniendo miedo a esa verdad. Que se conozcan ciertas relaciones entre el Estado, instituciones del Estado, miembros de las instituciones del Estado, con estos actores ilegales, y es por eso que muchos se oponen rotundamente a que se avance en estos procesos. No, yo creo que tenemos que perderle el miedo a esa verdad. Todos, desafortunadamente, en este conflicto por acción o por omisión, en algún momento tuvimos algún tipo de responsabilidad, y lo que tenemos es que reconocer esa responsabilidad y entre todos construir un nuevo país, porque es posible hacerlo. Yo me he reunido con miles de víctimas a través de videoconferencia, inicialmente cuando estaba en Colombia de manera personal, y fue rara la ocasión en la que, cuando teníamos la oportunidad de hablar sin intermediación de otros interesados, solo de manera directa, el 99% de las veces las víctimas escuchaban nuestro ruego de perdón y nos perdonaban. Era posible reconciliarnos, encontrábamos a sus seres queridos, avanzábamos y les contábamos las verdades que ellas requerían, y siempre estuvieron dispuestas, en su gran mayoría, a dar ese paso que nos condujera a la reconciliación, a la paz. Así que yo soy testigo
directo de que el conflicto no nos lleva a nada. Yo soy testigo directo de que la reconciliación es posible. Soy conocedor de primera mano que la mayoría y los factores de persistencia más importantes del conflicto siguen vigentes, no se han desmontado, por eso el conflicto se recicla y se repite eternamente, y es lo que tenemos que entrar a aportar, a ayudar para que eso no se siga repitiendo. Bueno, momento. Hasta ahí el espacio de preguntas. No sé si quieres dar algún mensaje final para cerrar. Regalémosle una pregunta a él y a ella. Listo. Perfecto. Bueno, entremos. Julián Martínez del Tercer Canal. Hay una bodega en Barranquilla que era de La Gata y de Gustavo Rey, donde miembros del Gaules del paramilitarismo llevaban a las víctimas para torturarlas. ¿Qué sabe usted de esa bodega que era de un narcotraficante llamado Gustavo Rey y que en las escrituras aparece Uniapuestas? No tuvo relación Gustavo Rey con las autodefensas, sé que tuvo algunas relaciones con el narcotráfico. La señora Gata que dicen ustedes, Genilce López, que supe que murió hace poco, fue una señora que en algún momento tuvo una relación con nosotros porque la autodefensa de la región de Bolívar la declaró objetivo militar porque no quería aportar. A través de un obispo, sacerdote de Mangangué, buscó a Monseñor García, que era el Monseñor de Urabá, ustedes lo conocieron, estuvo en las negociaciones en Relito con nosotros. Y llegaron a donde el comandante Carlos Castaño para solucionarle el problema a la señora. Como no era una zona que manejaba el comandante Carlos Castaño directamente, sino que estaba bajo mi responsabilidad, entonces me llamó Salvatore, tú eres el responsable de esa zona, aquí está Monseñor García con una señora que se llama Genilce López, que necesitamos que ayude a resolver ese problema porque la han declarado objetivo militar. Y fue cuando la conocí, tuve relaciones con ella, pero para ayudarla, y ella se comprometió a pagar en obras sociales los impuestos de guerra que cobramos las autodefensas a las personas que tuviesen propiedades en la zona. Recuerden que nosotros a todos aquellos que tenían de 100 hectáreas hacia arriba cobrábamos un impuesto. A los empresarios, a todos los que estaban en la zona se le cobraban. En el único departamento donde no se cobró impuestos, porque fue un departamento que estuvo asfixiado por la guerrilla, estuvo arruinado por la guerrilla. Recordemos que fue Córdoba. El EPL, a través del comandante, el viejo Rafa, se había robado más del 60% del hato ganadero de Córdoba. Y lo tenía en la región del Alto Sino y San Jorge. Y de allá lo vendían para el resto del país. Entonces, fue un departamento donde la guerrilla ingresaba a los mejores barrios y secuestraba desde sus casas. Allá no era que estaban en las afueras jogoteras de Bogotá la guerrilla, estaban dentro de los mejores barrios y de ahí secuestraba a los ganaderos, a los empresarios y se los llevaba. Recuerdo que para aquel momento hubo que ponerle cadenas, unos pilotes de concreto y unas cadenas a las entradas de esos barrios y solamente permitían ingresar por un sector o salir por ese sector que custodiaba el ejército para ese momento. Entonces, por eso en Córdoba no se cobró impuestos para ese momento. Perdón un segundito que le había dado la palabra a ella. Gracias. Con gusto. Señor Mancuso, buenos días. María Camila de Nueva Noticias 1. Tengo dos preguntas. La primera es, usted ante la JEP habló de la financiación que hizo Bavaria, Postobón, Chiquita, Abraza C. ¿Qué pruebas, qué nuevos datos se van a entregar de la justicia sobre la financiación de esos empresarios? Muchos de ellos no han respondido a su responsabilidad. Bueno, eso hace parte de las verdades que he contado en sede judicial. De hecho, yo fui uno de los testigos en el caso de Chiquita en Estados Unidos. Sí, y fue condenada hace poco, que fue un logro para Colombia, para las víctimas, con la responsabilidad que tuvieron estas empresas en la financiación de grupos armados ilegales. No solamente nos financiaron a nosotros, financiaron a la guerrilla, financiaban al EPL y a la FARC. De hecho, ahorita los empresarios de Chiquita están en juicio. ¿Usted va a colaborar en algo en ese proceso? Continúo, sí. Y la segunda pregunta que le voy a hacer, cuando el hijo de Arias Lagata era gestor de paz, una de las razones para quitarle su nombramiento fue porque se hizo público su nombramiento, porque en su caso sí se permite cómo va a ser esa gestoría y qué parte se va a iniciar teniendo en cuenta que hay unas zonas del país donde supuestamente usted no puede ingresar.
Bueno, hay una situación bien compleja. Yo fui un actor del conflicto armado, fui un comandante de una estructura reconocida a nivel nacional. Conozco de primera mano porque diseñé la arquitectura con la cual se armaron esas estructuras y se crearon nuevos órdenes sociales. Así que el conocimiento y la experiencia que tengo al respecto es grande, por eso hablo con tanta certeza de los nuevos órdenes sociales y de los factores de persistencia que no se han desmontado y que continúan aún. Y que de no tenerse en cuenta a los actores no rebeldes que controlan el 70% de los territorios, pues jamás va a haber paz en el país, se va a seguir reciclando y reciclando la violencia. Entonces, por eso es tan importante que el tratamiento sea con todos, que las oportunidades sean para todos, y que la ley de cierre, el punto final de estos conflictos, los cobija a todos. Esa es una de las situaciones al respecto. La otra es que, bueno, el señor presidente fue quien vio esas experiencias, esos conocimientos y me designó gestor de paz. Yo desconozco cómo nombrarían gestor de paz al hijo de la señora Emilce López. No tengo conocimiento porque para ese momento yo estaba en Estados Unidos. Un momento, no, ya, él dijo dos preguntas. No más. ¿Tú lo señalaste? No lo señalé, pero ¿sí? ya tú paraste. Sí. Tú paraste, Ya. no hay problema. Un mensaje de cierre. Bueno, yo a todos ustedes les agradezco muchísimo la presencia, espero que nos acompañen en esta gestoría. Ojalá pudiese haber algún grupo con ustedes que en algún momento podamos conformar, que ustedes puedan ir dejando como la historia de lo que vamos trabajando, haciendo, conformando, logrando, porque esto es un logro de todos. Yo solo no puedo hacerlo. Si no tengo el acompañamiento de ustedes, del gobierno, de esos mismos grupos armados, va a ser imposible hacerlo. Hay pedido de algunos, de otros no, pero el compromiso es lograrlo. Creo que si les podemos mostrar la experiencia que tuvimos, que no se repitan los incumplimientos y los errores que se cometieron en el caso nuestro y de otros actores desmovilizados, la paz, la reconciliación es posible. Yo estoy comprometido en eso, les agradezco muchísimo por estar hoy aquí en este, repito, día tan importante para mí, el inicio de una nueva vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.